acceso a la liquidez en tiempo de crisis. Estas nuevas sociedades mercantiles, a través de su artículo 32 de la Ley Orgánica de Emprendimiento, nos presenta un nuevo tipo de financiamiento de proyectos a través de plataformas desarrolladas sobre la base de nuevas tecnologías, por lo que ha sido una de las principales motivaciones para plantear este foro, ya que representa una oportunidad para promover la inversión, de facilitar el acceso a la financiación y de acelerar la velocidad de circulación del dinero a aquellas personas que se ven afectadas en esta crisis. Por lo que la intención de la Intendencia de Compañías de Cuenca y la Cámara de Comercio de Cuenca ha sido la de promover la cultura de emprendimiento, apoyando el desarrollo comercial y la generación de empresas formales a través de figuras como las SAS, tema abordado el día de ayer. Para dar inicio a esta ponencia, es un honor para mí presentarles al doctor Esteban Ortiz Mena. El doctor Ortiz obtuvo su título de abogado en la Universidad Católica del Ecuador, con estudios de posgrado realizados en la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad de Salamanca. Es abogado especializado en asuntos corporativos y, en particular, experto en derecho societario y gobierno corporativo. Ha participado en la elaboración de los proyectos de reconocimiento de la sociedad por acciones simplificadas, empresas BIC en el Ecuador, entre otros. Fue profesor universitario de Derecho Mercantil. También es representante del Ecuador ante la OEA como punto focal para el desarrollo de la Ley Modelo sobre Sociedad por Acciones Simplificadas. Actualmente ocupa el cargo de Intendente de Compañías de Quito. Doctor, bienvenido. Qué gusto poder contar con su presencia en este espacio. Muchísimas gracias, gracias a la Cámara. Lo primero que tengo que hacer es disculparme porque ayer tuve un contratiempo y yo tenía que dar la conferencia. Espero, sin duda, estoy convencido de que Paul Novoa, que fue quien habló ayer, pues es uno de los top guns que tenemos en la superintendencia y que además domina el tema. Yo estoy convencido de que inclusive dio una mejor charla de lo que yo hubiera podido dar. Pero de todos modos quería disculparme por eso. Tuve un contratiempo personal y que después ya no fue posible poder solventarlo y ese es el motivo y por eso les pido disculpas nuevamente. Pero por suerte el tiempo me da una nueva oportunidad, me da una oportunidad de poder estar hoy con ustedes para hablar de otro tema, para hablar de un tema que también nace en la Ley de Emprendimiento e Innovación, uno de los temas novedosos, inclusive uno de los temas más llamativos dentro de la Ley de Emprendimiento e Innovación, que fue aprobado hace poco, el 28 de febrero del año 2020, justo a las puertas de la pandemia. Yo aprobó porque fue el día en que se publica en el registro oficial y es el caso, el tema del crowdfunding, el tema de los fondos colaborativos o crowdfunding. Estos fondos colaborativos, como decía hace un momento, no nacen con la ley de emprendimiento e innovación. Ya eran mecanismos que se venían usando a nivel mercantil, que se venían usando porque son mecanismos muy útiles, son mecanismos a través de los cuales, utilizando una plataforma, se puede acceder a diversos mecanismos de financiación. Y de hecho, el crowdfunding es eso. La definición de crowdfunding es un mecanismo, el crowdfunding es un mecanismo de financiación, ¿sí?, a través del cual diversos inversores, aportan sumas de dinero, pequeñas o grandes, pero sumas de dinero que son, como digo, recaudadas a través de estas plataformas. Claro, ustedes dirán, bueno, pero si ya existía, entonces, ¿para qué la definición en la ley? Y esa fue la primera pregunta que yo me hice también en su momento, cuando se preparaba el proyecto justamente con Paul. Con Paul nos pidieron que revisemos el texto que habían incluido en la ley, nosotros hicimos un par de ajustes, porque esta ley fue tomada, o este capítulo de la ley fue tomada de la ley argentina, y era muy parecida a la ley argentina, y nosotros tuvimos que hacer un par de ajustes, pero claro, ya era un contrato, o ya era pues un mecanismo que venía siendo usado ya en Ecuador y que sigue siendo usado en Ecuador por diversos actores, por
a través de plataformas internacionales. La aplicación, una app, como ustedes saben, ya no tiene nacionalidad, no importa en dónde esté, simplemente la uso. Zoom, que no sé en dónde estará la base. Airbnb, que ahora está pataleando, me parece que está en Holanda y ahí empezó, pero de todos modos, Uber, ¿dónde estará? Tampoco sé. Entonces, estas aplicaciones que se crean, las diversos tipos de aplicaciones, claro, encontraron en el crowdfunding un mecanismo a través del cual pueden aportar para canalizar estos aportes o esta financiación, este mecanismo de financiación a través, insisto, de estas plataformas tecnológicas. Entonces, aquí hay un par de conceptos que para mí es muy importante señalar. El uno, evidentemente, es el crowdfunding como tal. El otro es la plataforma de crowdfunding. Y ahí es donde entra el tema de la ley. El tema de la plataforma de crowdfunding es esta sociedad mercantil que administra el mecanismo de financiación. Ahí está el sentido de la ley y el por qué se incluye un capítulo sobre este tipo de intermediación mercantil para que las compañías que quieran brindar un servicio, que quieran generar y crear una plataforma, lo puedan hacer. Y eso es básicamente el salto que se da a través de la ley. Es decir, se permite, pero antes era un contrato innominado y también se permitía, pero se permite y se regula a las sociedades, a las compañías que se dedican a este tipo de actividad. Y aquí simplemente un matiz. Hay compañías que se dedican desde fuera del país, que esas no están controladas ni reguladas por la Superintendencia de Compañías, y las compañías que se quieran dedicar a este tipo de actividad tendrán que ser unas compañías constituidas en el Ecuador y que estarán bajo el control societario de la Superintendencia de Compañías, como un control como todas las compañías. Pero claro, es una compañía que va a tener un objeto único, que será un objeto único y que va a tener que cumplir ciertos requisitos que están establecidos en la ley y que enunciarlos no tiene mucho sentido de momento. Ese es el sentido y adicionalmente claro, se empieza a calificar qué tipo de crowdfunding existe y demás. Eso ya lo voy a topar más adelante. Es decir, recapitulando, para hacer crowdfunding en el país no es necesario estar constituida, que la compañía, perdón, si uno es, aquí hay otro elemento importante y un par de conceptos. Aquí hay algunos elementos, algunos sujetos que forman parte del crowdfunding. El primero es el promotor, así se denomina técnicamente el promotor, que es la persona o personas que requieren el capital para determinado proyecto. ¿Ya? Después tenemos el inversor. El inversor es otras personas, terceros, aparte gente, ¿sí? Que son los que aportan al promotor, aportan al proyecto o al tipo de crowdfunding existente que se haya creado, ¿sí? Y hay una tercera persona, que es esta persona jurídica, que es el que canaliza el crowdfunding, que es la plataforma de crowdfunding. Entonces tenemos al promotor, al inversor y a la plataforma que ya había mencionado en un primer momento. Esta plataforma, esta compañía, esta plataforma tiene que ser una persona jurídica y esta es la que tiene que ser regulada y la que tiene que estar en el país y tal. Ahora, yo como promotor puedo utilizar a esta plataforma ecuatoriana o a una plataforma del extranjero. Sí, lo puedo hacer, ningún problema. ¿Por qué? Porque es una aplicación y yo puedo trabajar a través de este tipo de apps que me permiten o de plataformas que me permiten acceder al servicio. Y además aquí también entra un espacio de competencia. Unos me cobrarán una comisión, otros me cobrarán otra tarifa, otros me darán una ventaja, otros no me cobrarán porque yo qué sé. Entonces, unos tienen una especialidad para hacer cierto tipo de crowdfunding, otros no tienen un servicio tan amplio. Es decir, la plataforma en esta relación tripartita puede ser nacional o extranjera. Aquí lo que se dice es que si usted en nacional quiere crear una aplicación, ningún problema lo puede hacer y eso es lo que se regula en la ley. Entonces, en esta relación tripartita, ojo, siempre es muy importante entender quién es el promotor,
que es distinto al de la plataforma, quién es el promotor y bueno, el inversor somos nosotros, somos los terceros que quisiéramos que aportar, que somos los que formamos esta gran masa, esta multitud de personas que se enganchan en el tema. Como digo, no es un tema nuevo, es un tema que viene desde hace mucho tiempo y de alguna manera este tipo de mecanismos de recolección de dinero, no con esta especificidad, no con esta sofisticación de trabajar a través de una plataforma, ya se viene dando y se ha venido utilizando en el mundo desde hace muchísimos años. Y yo voy a señalar simplemente un ejemplo que es emblemático en el país y es el tren de Alfaro. El tren de Alfaro hicieron una especie de crowdfunding. Claro, lo que pasa es que ahí vendían los títulos, unos títulos, y esos títulos eran cotizados y de esa manera existía el ingreso de los recursos y después esos títulos eran pagados. Entonces habían los cupones, habían el título, los cupones y todas esas estructuras de títulos valor que no voy a entrar en el detalle. Pero, por ejemplo, el tren de Alfaro fue construido con ese tipo de financiación, un financiamiento a través de papeles, a través de este mecanismo de crowdfunding, decir al público, oiga, ¿quién quiere? ¿Ya? Y este es un mecanismo, como digo, usado históricamente. Y así hay miles de ejemplos, sobre todo al inicio a inicios del siglo anterior, a mediados del siglo anterior, cuando las construcciones más importantes eran financiadas de esa manera. O la guerra de la independencia, o por último la construcción de la Estatua de la Libertad, yo sé, cosas que se me vienen en este momento a la cabeza. Sí, son mecanismos, insisto, que históricamente han funcionado y han funcionado relativamente bien. Después se han ido regulando y después, con el pasar del tiempo, lo que ha sucedido es que se aplica a través de estos sistemas, de estas plataformas tecnológicas. Entonces ahora uno puede donar dinero, engancharse con algún proyecto simplemente desde el celular. Entonces uno se aplasta dos cosas, dos botones, le descuentan de la tarjeta de crédito y se acabó el problema. Yo estoy aportando y estoy contribuyendo. Así de sencillo. Esa es la diferencia y claro, la dinámica cambia. Ya no tengo que redimir el cupón y después redimir el título o cotizar en una bolsa de valores, que eso también funciona. Pero en estos casos ya no se trabaja de esa manera. Esto no quiere decir que este tipo de títulos valor no existan, claro que existen. Es más, hoy las compañías, hay distintos mecanismos de financiación en las compañías y aquí simplemente hago un paréntesis. Las compañías, cualquier compañía, una sociedad anónima puede decir, miren accionistas, necesito plata para comprar esa maquinaria. Por favor, saca el sombrero y dice, por favor, denme plata. Entonces, eso se llama capitalización, eso se llama un aumento de capital y esa es una forma como la compañía se financia. Otra opción es haciendo una OPA, una oferta pública de acciones, es que ya entramos a temas más sofisticados. De esa manera voy a bolsa de valores, vendo mis acciones y con esas acciones vendidas, pues ya me financio el proyecto. Otra opción, por ejemplo, utilizando el mismo mercado de valores, se me ocurre una emisión de obligaciones. Una emisión de obligaciones es emitir deuda, coloco mis títulos de deuda. Si es a corto plazo se llama papel comercial, si son a más de un año se llaman obligaciones. Vendo esas obligaciones, me financio después de una calificación previa y recibo dinero más barato. Otra opción, que usualmente es la más cara, es ir a una institución financiera. Entonces tenemos el mercado de valores por un lado y por otro lado el mercado financiero como tal. Voy a una institución financiera y claro, la institución financiera me dice, yo le cobro 16%, le doy el dinero, usted me da una hipoteca y listo. Sí, como ustedes ven, hay muchas alternativas para hacer negocios e inclusive dentro de esas alternativas para hacer negocios también existe la posibilidad de buscar un socio, fusionarse, eh, ir a un banco, en fin, cuando estamos hablando de temas mercantiles y cuando estamos hablando de mecanismos que las compañías requieren. Ahora, el crowdfunding es este mecanismo, cumple esta función económica, ¿no es cierto? Y lo que hace es facilita el acceso a la financiación, pero claro, hay ciertos matices, ciertas categorías de crowdfunding, porque, claro, quizás para comprar algo muy puntual en la compañía, quizás no sea necesario hacer un mecanismo de estos.
o quizás sí, no sé, pero quizás mejor me voy al banco porque es más rápido y, en fin. Pero hay varias categorías de crowdfunding y habrá que ver qué tipo de crowdfunding, así reconocido en la ley, se puede ajustar al negocio o a la necesidad de negocio que yo pueda tener. Entonces, por ejemplo, hay 5 categorías reconocidas en la ley. La primera es la donación. Es muy común. Un mecanismo muy común porque, por ejemplo, yo creo un proyecto, quiero hacer una película. Entonces y es muy común en aspectos culturales o en temas médicos también, pero quiero hacer una película. Entonces vendo la película y digo, mira, este proyecto se va a tratar de esto. Perfecto, entonces viene la gente y me dice, ok, yo te doy $5, $10, $20, lo que. Entonces de esa manera se recaudan recursos. También, por ejemplo, tengo una calamidad, tengo un problema médico, tengo que pagar la cuenta del hospital. Entonces, por favor, necesito que la gente solidariamente me ayude y done. Entonces se hace una vaca, como comúnmente se conoce, ¿sí? A través de estas plataformas, inclusive se viralizan estos procesos y de esa manera empiezo a recaudar y empiezo a sustituir. Entonces, el que se engancha, el que muerde el anzuelo del proyecto o del proyecto, de lo que yo esté, para lo que yo esté requiriendo recursos, pues tiene la posibilidad de aportar y de contribuir. Eso dentro de un mecanismo de esta categoría de donación. Después, otra categoría es la categoría de recompensa. La categoría de recompensa también es una recaudación para un proyecto determinado. Insisto, puede ser con lucro o sin lucro, pero es para un proyecto determinado. Y a cambio de la contribución, ¿sí? A cambio de la contribución, se le da una retribución, se le da un producto. Entonces, por ejemplo, vuelvo al tema de la película, de un documental sobre Cuenca, ciudad preciosa. A cambio del documental, del aporte, yo le voy a dar una tacita o le voy a dar una postal con una foto de Cuenca. Si usted paga 5, le doy una postal. Si usted paga 20, usted recibe un frasco, un jarrita. Si usted paga 100 o 1000, usted tiene posibilidad de alojarse un día en una hostería porque me conseguí una hostería que me regaló lo que sea. Entonces se puede utilizar ese tipo de mecanismos también promocionales a través de los cuales yo, a cambio de un aporte, recibo una recompensa. Inclusive puede ser mixto, porque si yo renuncio a mi recompensa, se vuelve donación, pero aquí es importante matizar, no por eso le quita el hecho de que yo escojo si es que quiero que sea recompensado o no, pero esa recompensa material es un reconocimiento de alguna forma al producto entregado, perdón, al dinero entregado. Otra de las categorías, la tercera categoría, es la categoría de precompra. La categoría de precompra. Es decir, lo que sucede es que insisto, se recauda un dinero, se hace un anticipo, ¿sí? Por la producción de un bien, por la gestión de un servicio que será entregado o ejecutado posteriormente. Entonces, una vez cumplidas las condiciones publicitadas por el promotor, yo me entregan lo que yo he comprado. Entonces se puede hacer mecanismos igual para recibir, se hace un proyecto y yo recibo a cambio el producto que estoy comprando de manera anticipada. Entonces, por ejemplo, se hace un crowdfunding para poder, no sé, comprar una fábrica específica o para poder comprar un horno, lo que fuere. Entonces, yo tengo la posibilidad de, después de acceder a eso si es que se cumple el proyecto. Otra categoría es la inversión en acciones, que no es lo mismo que la precompra, porque la precompra es una precompra de cosas materiales, lo que yo ofrezca, sino que la inversión en acciones es igual, una especie de compra o de precompra si se logra dar el proyecto, pero que a cambio de mi compra, a cambio de mi dinero, a
cambio de la entrega del recurso, me dan acciones en una compañía. Entonces yo me vuelvo accionista en esa compañía donde yo estoy invirtiendo. Entonces es una especie de oferta pública de acciones con otros matices, porque es una inversión sin duda, pero yo lo que estoy haciendo es aportando al capital de una compañía anónima para darle al aportante, o más bien dicho, se le da al aportante, al inversor, la categoría de accionista de esa compañía. Entonces, la compañía está desarrollando una vacuna para el COVID. Perfecto. Se necesita dinero. Se necesita recaudar dinero para poder desarrollar esta vacuna. Muy bien. ¿Quién se suma? Entonces hacen un crowdfunding y dicen, perfecto, yo me sumo. Pero la condición es que yo me sumo, pero si el proyecto funciona, yo me convierto en accionista de esa compañía. ¿Con qué fin? Para recibir después las utilidades producto de esta vacuna que estoy yo desarrollando. Y utilizando el mismo ejemplo de la vacuna, por ejemplo, para la precompra, la diferencia con las acciones sería que si es que yo invierto en este tipo de negocios, de este tipo de proyectos, más bien dicho, lo que puede suceder es que me entregan a mí cierta cantidad de vacunas, ¿sí? A cambio del dinero que yo he recibido, que yo he entregado y que esa es la forma de precomprar las vacunas a un precio fijo, a un precio bajo, a un precio lo que sea, me congelan el precio y de esa manera yo recibo anticipadamente ese producto y yo también aporto o apoyo para que el empresario pueda ejercer o ejecutar su recurso, su proyecto. La quinta categoría, la última categoría es la del financiamiento reembolsable. Es decir, si yo entrego dinero para el proyecto, una vez que se completa el proyecto, tienen la obligación de devolverme. Es una especie de un préstamo donde yo recibo una rentabilidad, un interés, y ese interés es devuelto al inversionista. ¿Ya? Esas son o al inversor, esas son las 5 categorías de crowdfunding existentes. La donación, la recompensa, la precompra, la inversión en acciones y el financiamiento reembolsable. Estas 5 categorías seguramente les habrán sonado muy particulares, muy comunes, porque evidentemente todos en algún momento hemos escuchado o hemos tenido la posibilidad inclusive de participar en estas. Siempre son mecanismos solidarios también y son mecanismos que ayudan justamente a, a poder llegar, a poder tener la posibilidad de que los inversionistas puedan también captar recursos. Y claro, si es que es un tema puntual de negocios, ¿no es cierto? Montar la fábrica, la participación en la compañía o el proyecto específico, ¿no es cierto? Me puede también resultar beneficioso a mí invertir en este tipo de mecanismos o de plataformas para poder dinamizar y ayudar de una manera barata a la compañía. Es importante entender cuál es la naturaleza jurídica de este tipo de contratos o del crowdfunding como tal. Y básicamente es una intermediación mercantil. Lo que hace la plataforma, ojo, acordémonos que hay 3 partes, la plataforma, el promotor y el inversor. Y el inversor. Lo que hace la plataforma, ¿no es cierto?, es una intermediación entre el promotor y el inversor. El promotor que busca un recurso para su proyecto específico, para el proyecto que lo vaya a vender, y el inversor que puede ser una persona que quiere o invertir como tal y recibir un rédito, si es que es un crowdfunding de financiamiento reembolsable, por ejemplo, o de precompra, si es que quiere recibir en bienes, o simplemente es un intermediario, insisto, entre un donante, entre una persona que dice, mira, ese es mi primo, o ese es mi amigo, yo le conozco, o me llegó al corazón el caso del fulano de tal, y por lo tanto quiero ayudarle para que le puedan hacer su operación de corazón abierto, que no tiene ningún fin mercantil como tal, per se, ese objeto, pero lo que hago es intermedio para que estos dos
es decir, el promotor y el inversor se acerquen y cada uno cumpla con su objetivo. Y, insisto, no existe una ilegalidad tampoco en hacer este tipo de intermediación. Y aquí hay que diferenciar con la intermediación financiera y la intermediación bursátil. La intermediación financiera solo la pueden realizar los bancos, no. Por lo tanto, la plataforma de crowdfunding no está captando recursos y colocando, que esa es la captación y el crédito, eso es lo que hace que sea, esa es la característica fundamental de la intermediación financiera, ni tampoco una intermediación bursátil, una intermediación de valores, porque no está yendo a la casa de valores a decir, miren estos papeles de este proyecto, por favor vendamos o por favor esto es lo que yo estoy colocando. No, no está haciendo eso, simplemente es a través de una plataforma. Esta plataforma sirve como canal para que estas dos partes, el promotor y el inversor, se junten, para que el promotor y el inversor se junten. ¿Sí? Aquí hay, claro, pero podría ser muy sencillo, pero en realidad lo es. Sin embargo, hay un esquema y hay unas características que el promotor, que la plataforma tiene que cumplir y que tiene que canalizar también una ayuda al promotor para que se pueda dar su proyecto, para que se pueda vender su proyecto. Entonces, claro, el promotor tiene primero que acudir a una plataforma. La plataforma, al ser este intermediario mercantil que decía hace un momento, ¿no es cierto? La plataforma tiene que calificar el proyecto, tiene que aceptar, tiene que haber una aceptación, tiene que haber una negociación de un contrato. Tomen en cuenta que el promotor va a pagar una comisión que estará definida por el reglamento o por las partes en el contrato, va a pagar una comisión a la plataforma. Por eso se vuelve esto una intermediación mercantil, porque hay un pago por un servicio, hay un pago de una comisión a la plataforma que les permite, que les acerca a las partes, pero que les permite también canalizar los recursos. Entonces, una vez que el proyecto es calificado, porque tampoco se puede y las plataformas no lo hacen, no se puede calificar tampoco cualquier proyecto, tiene que tener seguramente una política o debe reunir ciertas características, que eso ya dirá cada plataforma, ¿no es cierto? Pero luego de que se ponen de acuerdo a las partes, se firma un contrato y se establece algunos mecanismos, pero sobre todo el más importante es el uso del recurso. Tomen en cuenta que la plataforma va a recibir ese dinero. Entonces tiene que ese dinero estar resguardado, ese dinero estar protegido. Porque no siempre los crowdfundings llegan a feliz término. ¿Qué pasa si el crowdfunding no llega a feliz término? Hay dos opciones, y también depende de las categorías. O se devuelve la plata o se entrega el dinero de manera parcial. Se devuelve a los inversores el dinero o, como decía, se entrega de manera parcial. Si es que, por ejemplo, dentro de una categoría de donación, y si alcanzo lo que, no sé, lo que vaya recibiendo, no es que tenga un límite, lo que reciba, pues eso me van a entregar. Pero si, por ejemplo, es para la elaboración de un proyecto, no sé, el documental, y nunca hago el documental porque nunca alcancé a recibir el dinero que me permitió iniciar el proceso del documental, el proceso cinematográfico, entonces evidentemente ese dinero es restituido a los aportantes, a los inversores. Entonces, esa parte es la parte delicada. Por eso, una de las características fundamentales es el establecimiento de una cuenta separada, de una cuenta que tampoco la toca el promotor, que tampoco tiene acceso, es decir, no puede girar cheques, no puede sacar dinero de ahí hasta que no concluya la condición del crowdfunding. Es muy importante porque esa es justamente la seguridad. Y por otro lado, la plataforma tampoco puede mezclar los fondos, mezclar el dinero, sino llevar de una manera distinta
bajo la confianza evidentemente que tiene que tener y con los registros y la transparencia que esto significa, y llevar este registro y este dinero de una manera seria, de una manera distinta, aparte, abriendo una cuenta de ahorros, hay todo un mecanismo para que la plataforma también tenga claridad cuáles son los ingresos y no usar ese dinero en cosas que no sean parte de las condiciones establecidas en el contrato este de crowdfunding que firma el promotor con la plataforma. Y esto es muy importante porque no se puede ingresar ese dinero en la cuenta de la plataforma, de las cuentas generales de la plataforma, porque se pueden gastar. La plataforma, por otro lado, tiene que tener un mecanismo, pero al detalle y al centavo de lo que ingresa, para que inclusive el promotor sepa cómo va su recaudación. Entonces, esto es fundamental y todo esto es parte de un contrato, es parte de esta relación que existe o que debería existir entre el promotor y la plataforma para poder canalizar el proyecto que las partes establezcan, que se apruebe por un lado y que el promotor quiera desarrollar por otro. Tiene que haber una entidad financiera que analice los recursos y también los proteja, y así no se vuelve un saco roto, y tampoco, y también los inversionistas, o más bien dicho, los promotores tienen la certeza de que ese recurso va a ser devuelto, o es una garantía de que esos recursos van a ser recibidos posteriormente. Lo que le vuelve mercantil a esta relación, como decía hace un momento, es la comisión. Y hay unos beneficios para la plataforma, unos beneficios de una comisión, unos beneficios dependiendo del contrato, pero lo usual es 3%, 4%, 5% de los fondos totales, por ejemplo, si es que es una donación, o si no, si es que es, o si no, un pago, por ejemplo, por el capital invertido, o un porcentaje de la plusvalía obtenida en el caso de una inversión, cosas así. Eso ya dependerá de cada trabajo, de cada contrato, de cada relación entre promotor y plataforma, porque cada crowdfunding tendrá sus particularidades. Entonces, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo en el precio, como siempre, como con todos los servicios. Yo me pongo de acuerdo en el precio con mi abogado, con el ingeniero, con el que sea el que me va a brindar el servicio. Lo mismo es con la plataforma. Entonces, tendrá que cumplir y cubrir todas, evidentemente, cumplir todas las regulaciones de ley, es decir, facturas y demás, para efectos de poder no tener ningún inconveniente y no salirnos de la legalidad. Eh, Dentro de este esquema, hay otro tema que es interesante también anotar. El crowdfunding no puede ser eterno. El crowdfunding tiene que tener un límite, y tiene de hecho un límite. Y de hecho tiene dos límites. Uno, un temporal, un límite de tiempo, ¿ya? Y otro, un límite en dinero. El límite temporal es que el crowdfunding no puede estar abierto, el proyecto no puede estar abierto por más de 6 meses. Entonces tiene un límite de hasta 6 meses. Puede ser un mes, puede ser 6 meses, puede ser una semana, puede ser 4 meses, lo que sea, pero es hasta 6 meses. Entonces, dentro de los 6 meses se tiene que cumplir una meta. En principio se tiene que cumplir una meta de recaudación, que de eso estamos hablando, porque yo lo que estoy haciendo es recaudando, es utilizando esta plataforma para recaudar. ¿Sí? Entonces, este es temporal, tiene un plazo de 6 meses, por un lado. Y por otro lado, también un límite en cuanto al recurso. No puedo yo recaudar, mi límite máximo de recaudación de dinero aportado está establecido en la ley, me parece, son 1,000 salarios USB, 1,000 salarios básicos unificados. Ese es el límite en cuanto al recurso, es decir, hoy por hoy $400,000. Hoy por hoy son hasta $400,000. No puedo acceder, no puedo pasarme de este límite con las plataformas locales. Ojo, todo esto es una regulación local, es decir, si esta compañía ecuatoriana
brinda este servicio y se pone una plataforma de estas y empieza a brindar este servicio, tiene estas limitaciones. Yo no estoy hablando de las plataformas que se pueden otorgar, que se pueden construir en el extranjero, porque esas tendrán su propia regulación, la regulación propia del país de origen. Me estoy refiriendo a las locales. Ese es el matiz y esa es la característica. Claro, por eso está la ley, por eso fue creada la ley. De todos modos, no hay una limitación para que el crowdfunding sea utilizado con una compañía ecuatoriana. De hecho, a la fecha me parece que se acaba de constituir una. No estoy completamente seguro, pero en todo caso yo no he visto plataformas ecuatorianas todavía. Seguramente algún momento habrán. Y esas plataformas tendrán que ceñirse a este tipo de elementos y características que estoy mencionando. De todos modos, la parte simpática, ya para terminar en honor al tiempo y para inclusive dar paso a las preguntas o a cualquier duda, es que ya hoy por hoy el país reconoce el crowdfunding. Esto es un paso importante, independientemente de que antes hayamos tenido la posibilidad de acceder a mecanismos internacionales, a plataformas internacionales, o inclusive de que sea un mecanismo usado, innominado, un contrato innominado. Hoy lo importante y lo interesante es que nos ponen el radar. Nos ponen el radar al crowdfunding como una posibilidad. Entonces, a las posibilidades que les habían mencionado hace un momento, al aumento de capital o al banco o al mercado de valores o a pasar el sombrero de los accionistas o a lo que sea, yo busco alternativas novedosas, sofisticadas, para poder invertir, para poder captar recursos e invertir también como inversor. Captar recursos de manera barata que me permita a mí salir adelante en mi proyecto. Claro, habrá que ver qué proyecto, habrá que ver si es que efectivamente califica dentro de los proyectos que sean viables para el crowdfunding. Pero de todos modos, a mí me parece muy atractiva y muy importante la idea de que se reconozca la figura, porque esto lo que hace es intentar dinamizar, dar una idea al empresario ecuatoriano, al emprendedor, al innovador, para que pueda utilizar este tipo de plataformas y si no, para que las desarrolle. Habrá alguien que vaya a desarrollar esta idea y que pueda montarse una compañía y que tenga todas las herramientas para que lo haga, porque la idea no es mala, la idea es muy buena, la idea tiene muchas bondades, con sus regulaciones, desde luego, porque tampoco se puede permitir ilicitudes, ilegalidades. Sin embargo, es un mecanismo idóneo, es un mecanismo novedoso y sobre todo a través de la ley pone a la vanguardia al Ecuador en este tipo de figuras como las SAS, como empresas B, que son completamente novedosas, que son tremendamente positivas para la dinámica empresarial ecuatoriana. Mejor doy paso a las preguntas. Más bien, muchísimas gracias por su atención. Y Daniela, más bien, no sé si te parece, podemos abrir el foro. Agradecemos la intervención del doctor Esteban Ortiz, intendente de Compañías de Quito. Ha sido bastante clara y enriquecedora, un tema técnico y novedoso, por lo que a continuación vamos a dar paso a algunas preguntas que han realizado los participantes de este foro y hemos elegido algunas en virtud del tiempo. La primera pregunta es, ¿puede una empresa que cuenta con ingresos de más de $1 millón utilizar este tipo de financiamiento? Sí, el crowdfunding no es una figura para emprendedores exclusivamente catalogados como bajo las categorías de emprendedores que están en la ley. Ese tipo de beneficios y esa categorización tiene otro tipo de connotaciones. Es lo mismo que la SAS. La SAS puede, aunque está en la ley de emprendimiento e innovación y es una reforma a la ley de compañías, no es exclusivamente para el emprendedor así calificado o así registrado, que esa es justamente entiendo que hacia por ahí va la pregunta, porque el emprendedor es de esa persona que tiene, creo que hasta 49 trabajadores y hasta 1 millón de activos, me parece. Entonces, no se categoriza como emprendedor. Esta es una figura que la puede utilizar un Esteban Ortiz, que voy solo por el mundo y que tiene
no tiene capital, o puede ser una persona que tiene ya más de $1 millón de activos. Lo importante aquí es que debe ser una persona jurídica registrada ante la Superintendencia de Compañías, como mencioné hace un momento, que tiene que tener un objeto social único, ¿sí? Tiene que tener una dirección de URL, una dirección de la página web, de la plataforma, bueno, y contar con los términos y condiciones, contar con otras particularidades propias para poder relacionarse con los promotores posteriormente, ¿no? Pero básicamente es eso, y cualquiera lo puede hacer, básicamente no hay limitación. Correcto, gracias por su respuesta, doctor. Como inversor, ¿cómo puedo asegurar que la plataforma cumple con los requisitos legales? ¿En dónde puedo revisar esta información? Es una buena pregunta. Es una misma plataforma. En la misma plataforma hay y tiene que haber, a ver, ¿qué es lo que pasa? Se está trabajando en el reglamento está ya por salir. Yo he tenido el gusto y el honor, en realidad, de participar de alguna manera con la gente que estaba trabajando en el reglamento, no de manera exclusiva, pero sí ayudando a la preparación. Y la idea es que conste en el reglamento, en la parte de crowdfunding, un detalle en la misma plataforma donde al menos haya una parte de transparencia con algunos elementos. Después, posteriormente, si usted se mete a la plataforma, va a saber cuál es la compañía. Y de todos modos, con el nombre de la compañía o el RUC o lo que sea, usted puede ir a la página de la Superintendencia de Compañías y ahí volver a revisar ya quiénes son los accionistas, quién es el representante, cuándo se constituyó, cuál es el objeto y toda la información que la misma superintendencia brinda como parte de sus servicios. Entonces, la idea es equilibrar de esa manera al, pues a la plataforma frente en este caso, frente y para que el inversor tenga la certeza de que, o inclusive el promotor, tenga la certeza de que es una página seria, de que efectivamente brinda este servicio, de que ha tenido tantos casos de éxito, de que yo qué sé. Entonces, eso a través de las mismas plataformas se tendrán que colgar esa información. Que insisto, que va a derivar en el servicio que brinda la superintendencia y cosas por el estilo, ¿no? O el SRI o otros lugares donde se puede seguir investigando. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿el dueño o creador de la plataforma puede llevar el dinero de los inversores directamente o es necesario de un fideicomiso? No. Como mencionaba hace un momento, aunque no fui muy claro ni muy detallista en el tema, porque no me parece importante, pero creo que la pregunta lo vale. No, lo que se hace y lo que tiene, la plataforma tiene la obligación de abrir una cuenta de ahorros en un banco, en una institución financiera. ¿Ya? Esta cuenta de ahorros es una cuenta de ahorros a nombre del promotor, a nombre del promotor. A nombre, insisto, solo a nombre del promotor. El promotor no puede, no tiene firma en esta cuenta de ahorros. ¿Ya? Entonces, en esta cuenta, la cuenta 1, 2, 3, 4, 5 del banco, el que más le guste a usted, el banco del Austro, el que fuere, ¿sí? En esta cuenta, ahí se van a depositar todos los valores que yo reciba. ¿Ya? Entonces, los valores que yo reciba a través de la plataforma, los puedo recibir a través de la tarjeta de crédito, a través de un depósito en una cuenta, usualmente a través de tarjetas de crédito, que así es como se analizan los aportes a través en las aplicaciones. Entonces, ese dinero que la plataforma canaliza va a ser depositado y va a tener que ser directamente direccionado y tendrá que existir una instrucción para que ese dinero directamente vaya a esta cuenta de ahorros que ha sido abierta a nombre del promotor. Cuando se termina el proceso, entonces hasta ahí el tema de la cuenta, ¿sí? Es una especie de un escrow account, que así se conoce. Una escrow es esta cuenta de confianza con condiciones que se abre en un banco. Nada de fideicomisos, nada de estructuras, nada de costos, porque el fideicomiso también implica un costo altísimo. Es en una cuenta y punto, un escrow account en un banco, en una entidad financiera. Cuando se termina el proyecto, si llegó a los 6 meses o si es que ya cumplió su objetivo, recaude 100, perfecto, llegué a los 100 y hasta ahí llegué. O ya, no sé, lo que fuera. Si
al finalizar el proyecto, lo que va a suceder es que yo ahí, con una instrucción, le voy a otorgar y una vez que se han comprobado las condiciones establecidas en los términos de referencia, en los términos y condiciones entre el aportante y la plataforma, entre el promotor y la plataforma, eh, una vez que se ha definido, ahí veo qué hago, ahí veo si es que le otorgo la firma para que ya esa cuenta, que ya está abierta, que pase a nombre directamente del promotor, o elegir un cheque a nombre de, si es que es una donación, a nombre del, yo qué sé, del hospital, porque era para pagar el hospital, o lo que fuere, ¿no es cierto? Entonces ahí yo establezco cuáles son los mecanismos o cómo yo devuelvo los recursos o hago uso de esos recursos. Aquí lo importante, insisto, es que todas estas figuras sirven para proteger el buen uso de los recursos y que tampoco existan o se canalice a través de plataformas cosas ilícitas que, o captaciones de dinero, fantasmas o cosas complejas que prefiero no mencionar. Pero esos son los resguardos que de alguna manera se tienen para que todos estemos protegidos también dentro de este esquema de crowdfunding. Ok. Las regulaciones tributarias es igual para cualquier sociedad. Claro, es igual, porque es una sociedad anónima, una SAS, una cualquiera, que tendrá como objeto único este tipo de mecanismos, este tipo de actividad y tendrá que cumplir con evidentemente con sus obligaciones tributarias, sus obligaciones societarias, todo eso no cambia, eso es idéntico eh, para este tipo de compañías también. La siguiente pregunta es, ¿existe algún tipo de beneficio contable? Es decir, ¿este tipo de aporte que realiza una empresa sirva como un gasto deducible de impuesto en el caso de la donación o de la recompensa? No, 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 no. El legislador y en general la administración tributaria no ha previsto ningún tipo de deducción relacionada con este tipo de aportes. Esto se manda al régimen general de deducciones o al régimen general de tributario, y si es que, no sé, si es que hay dentro de una de estas categorías hay un proyecto que eso es deducible y que eso se puede aplicar, se lo aplicará, pero dentro de un régimen general que yo no conozco tampoco, yo no soy tributarista, yo soy societarista, entonces no me meto mucho en esos fueros, pero de todos modos se remite al régimen general, no este tipo de temas del crowdfunding como tal, no tiene beneficios tributarios ni laborales ni de ningún tipo por ser crowdfunding. Tiene los generales establecidos en la ley general. Si es que hay, ¿no? Correcto. La siguiente pregunta es, ¿el límite de recaudación de los $400,000 es por proyecto o por empresa? No, por proyecto, por proyecto. Porque es que, a ver, no, la plataforma, el negocio de la plataforma, el core business de la plataforma va a ser la generación de crowdfunding, porque es el objeto único al que se va a dedicar la plataforma, ¿no es cierto? Entonces la plataforma va a recibir el proyecto de Daniela, el proyecto de Jorge, el proyecto de Esteban, el proyecto de quien sea, para poder, en fin, para poder canalizar la recepción de los recursos. Entonces, no es que es por empresa, la empresa entendiéndose como plataforma. Ahora, si yo tengo por un lado, por otro lado, el límite se refiere a un límite por proyecto. Entonces, si la compañía o la empresa de Esteban tiene dos proyectos, uno cinematográfico y tiene un proyecto, y por otro lado, quiere ayudar al primo de quien sea porque le van a hacer una operación, entonces estos dos proyectos que son distintos, cada uno tiene este límite. ¿Sí? Entonces puede ser la misma persona que tiene dos proyectos, pero esto es para una cosa, este es para otra cosa, y se va canalizando el límite por proyecto, por proyecto. Correcto, gracias por su respuesta. La siguiente pregunta ¿es posible crear este fondo para una ayuda social? Sí, por supuesto, claro. Eso es usualmente los más utilizados para este tipo de
de mecanismos son los fondos, son los crowdfundings de donación y de recompensa. Son de donación y de recompensa. Lo que decía hace un rato, el caso más crítico, más común es el tema médico, por ejemplo. Pero por supuesto, si es que hay estas derivaciones, por supuesto, no hay ninguna limitación. Claro, se lo puede hacer. No todo tiene que tener una inversión, no todo tiene que ser una precompra de lo que sea, de la construcción de un edificio. No todo tiene que ser direccionado hacia un fin mercantil. Yo también le puedo dar un fin al proyecto. Al proyecto le puedo dar un fin altruista o lo que sea. Correcto. La siguiente pregunta es, en la inversión reembolsable, ¿cuál es el porcentaje legal o sugerido para ofrecer al inversionista? ¿El porcentaje en qué sentido? Porque ahí habría que definir a qué se refiere por el porcentaje, porque si no está claro, pues no sé bien a qué se refiere. ¿Por qué? A ver, voy a intentar barajar y voy a abrir el abanico. Aquí yo estoy recibiendo un dinero, ¿no es cierto? A cambio de, como préstamo, a cambio de un interés. Entonces, el interés evidentemente tiene que ser lo suficientemente atractivo para yo poder captar y que sea rentable, para que me permita, por un lado, captar, vender mi proyecto y por otro lado también al inversionista invertir. Porque si me va a dar el 1% como financiamiento reembolsable, ¿no? Si me va a dar el 1%, no es interesante como inversionista, pero quizás es interesante si me da el 6%, que es mejor que lo que me da el banco. Y por otro lado, endeudarme al 6% es muchísimo mejor que endeudarme al 15%, que es lo que me está pidiendo el banco. Entonces, ahí hay que ver cuál es la tasa. Lo que sí es importante matizar es que desde luego no pueden ser tasas usureras, no puede existir tampoco salirse de los límites legales. No puede, no puede salir por ejemplo, la tasa legal o lo que fuere, porque ahí ya tendríamos otro tipo de dinámicas, otro tipo de lógicas que tampoco se permiten ni al crowdfunding ni a nadie, porque ya nos volveríamos chulqueros o yo qué sé. Y ojo, aquí no es una cuestión de que yo simplemente establezco un mecanismo de financiamiento, un crowdfunding de financiamiento reembolsable y solo recibo dinero y es una manera de invertir. No, o sea, el proyecto utiliza el financiamiento. Entonces, el proyecto, ¿cuál es el proyecto? Yo quiero construir una fábrica de bebidas alcohólicas. Perfecto. Ese es el proyecto. Entonces, para ese proyecto yo necesito dinero, claro, necesito dinero. Entonces, ese proyecto y necesito $400,000. Muy bien. Para poder captar ese dinero, utilizo este mecanismo. Puede ser inversión en acciones también. Puede ser precompra también. ¿Por qué precompra? Porque las botellas que salen, yo ya las tengo compradas y tengo compradas a un valor fijo. Entonces, utilizo financiamiento reembolsable. Este financiamiento reembolsable, en vez de devolverme la botella como tal, lo que me va a devolver es el dinero, con un interés lógico, porque el fruto del dinero es el interés. Entonces, lo que no tiene que suceder, insisto, es que sea oneroso. Entonces, termino de construir el proyecto que para ese fin fue utilizado. Y claro, yo después tengo una devolución con las ventas o lo que fuere, dependiendo, insisto, de los términos y condiciones que establezca para el proyecto, porque tengo que tener claridad absoluta para que todo esto pueda funcionar. Dependiendo de las condiciones establecidas entre las partes, yo ahí, insisto, establezco los porcentajes, establezco los mecanismos, establezco el momento, el tiempo, el todo. Entonces ahí voy viendo, insisto, si me conviene invertir y si es que efectivamente es un buen proyecto, o si no me interesa. Ahora, no necesariamente es un mecanismo también captar eh, para captar inversionistas financieros. Muchas veces es simplemente un mecanismo porque yo no quiero que esa persona sea accionista de mi compañía. Entonces lo que yo hago es, como yo necesito este momento el dinero, vea, presta el dinero, después le devuelvo. O sea, présteme un ratito el dinero, después le devuelvo cuando termine mi proyecto.
cuando venda la película, cuando ya esté todo listo, cuando esté en Netflix, perfecto, ahí le devuelvo su dinero. Muchas veces sucede eso, insisto, es tan particular como proyectos existen. Es decir, cada proyecto, cada promotor tendrá que escoger y tendrá una realidad, y esa realidad aterrizarla a una de estas categorías y ver qué es lo que más le funciona, qué es lo que le sirve. Unas tendrán unas regulaciones, otras tendrán otras regulaciones, porque ahí también la ley establece unos matices, la Junta de Política Financiera, la Junta de Política Monetaria y Financiera tendrá que regular en ciertos aspectos, para ciertos crowdfundings, la superintendencia, por otro lado, tendrá que hacer otras, en fin, o sea, ahí hay también mecanismos que habrá que ver qué es lo que le conviene, ¿no? Pero es tan particular como proyectos existen, así de simple. Gracias por su respuesta, doctor. La siguiente y última pregunta. ¿Quién califica el proyecto para acceder al crowdfunding? La plataforma. La plataforma tendrá que revisar si efectivamente es viable. O sea, primero hay que registrar, tendrá que registrar, entonces tendrá que hacer un proceso para registrar al promotor. El promotor se registra, ¿no? Entonces, ahí hay una primera, digamos, una primera cernidera, un primer filtro. Después de este promotor, una vez registrados sus datos, su precio, su número de actores, una vez que sucede eso, después el promotor dice, este es mi proyecto. Y ahí tendrá que después ver cuál es efectivamente el proyecto y ver si efectivamente es viable, si lo puede hacer, porque no todas las plataformas brindan ciertos servicios, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay unas plataformas, GoFundMe o Azvaca. Azvaca es ecuatoriano, por cierto, ese es ecuatoriano. O Indiegogo, que esa también es muy usada. Por ejemplo, esas son muy usadas para donaciones. El Azvaca es utilizada para donaciones, para recompensas. Entonces yo establezco, le voy a dar este jarrito, le voy a dar esta postal, le voy a dar esta foto, le voy a dar, no sé, un tour por o lo que fuera. Entonces, esos son muy utilizados. Hay otras y además no se dedican a otro tipo de categorías. ¿Por qué? Porque no sé, porque seguramente el desarrollo de la plataforma, el desarrollo tecnológico será distinto. Hay otras plataformas, que ahorita no se me ocurre ninguna, pero hay otras plataformas que se concentran, por ejemplo, en el tema de financiamiento reembolsable. Ya, entonces a eso se dedican, tienen su comisión, ahí llegan a acuerdos, en fin. Entonces, cada cual tiene su particularidad, cada cual tiene su particularidad, cada cual tiene su particularidad. Entonces, hay que ver, insisto, hay que ver ahí, es una cuestión de detalle, ¿no? Es una cuestión de detalle, eh, pero el proyecto tiene que ser calificado, insisto, por la plataforma. Si puede brindar servicios, si le conviene, si no le conviene, si, en fin, ¿no? Pero cada plataforma, claro, porque estoy brindando un servicio. Piensen ustedes que es como una corredora de bienes inmuebles, ¿no es cierto? Entonces, hay corredores que se especializan por barrios, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé en Cuenca, pero por ejemplo en Quito, no, yo soy corredora solo de la zona de Cumbayá y Tumbaco, perfecto. En la zona de Quito, en la zona en general de Quito, Quito Norte, del centro, lo que sea, no. Bueno, entonces, lo mismo pasa en estos casos. Yo recibo un inmueble como corredor, pero claro, tiene que ser solo de esta zona. Yo corro solo en esta zona, no en todo Quito, porque el tiempo, el no sé qué. Entonces es lo mismo en estos casos. La plataforma revisa cuáles son los proyectos y ellos son los que de alguna manera suben el proyecto y habilitan el link, habilitan el PayPal, habilitan la tarjeta de crédito, te brindan todo ese servicio. Y a cambio de ese servicio que otorgan, a cambio de ese servicio se les paga una comisión. Ese es el sentido de la plataforma como tal y en general del crowdfunding. Gracias, doctor, por sus respuestas. Concluidas las preguntas, solo nos queda agradecerle al doctor Esteban Ortiz por su participación en esta conferencia que ha sido muy enriquecedora. Nuestro agradecimiento al abogado Jaime Moreno, cuya colaboración fue fundamental en la coordinación de este evento. Y un particular agradecimiento al doctor Jorge Valdivieso Durán, intendente de Compañías de Cuenca, quien tuvo la iniciativa y el propósito de que los emprendedores conozcan de este instrumento legal.
que sin duda será de ayuda en esta época de emergencia. Sin más para agregar, gracias a todos a quienes nos acompañaron la tarde de hoy. Buenas noches. Luego, gracias. Gracias.